este video vamos a explicar cómo calcular volúmenes de sólidos de revolución usando el método de los discos. Pero, ¿qué es un volumen de revolución? O generado por revolución. Vamos a tomar una curva f cualquiera, una función f, y vamos a hacer girar la zona que voy a acotar por la recta vertical x igual a a, por la recta vertical x igual a b, por nuestra curva f y por el eje x. Voy a hacer girar esa zona que voy a subrayar. La voy a hacer girar alrededor del eje x. Y veamos qué se obtiene. Bien, pues vamos a pintar una reflexión de esta zona respecto al eje x, que queda más o menos así. Bueno, aquí voy a borrar esta parte. Y, por tanto, al girar va a describirse un sólido de revolución que estoy pintando. Bueno, obviamente estoy haciéndolo a mano alzada, entonces no me va a quedar perfecto. Muy bien. Queda aproximadamente algo parecido a lo que he acabado de pintar. Bien. Nuestro objetivo entonces es calcular el volumen de este sólido que se ha generado por revolución. Bueno, hay varios métodos de realizarlo, pero vamos a empezar por el método de los discos. Es como cuando uno tiene una hogaza de pan y puede partirla a través de planos perpendiculares al eje de giro y se generan unas rodajas. Aquí voy a pintar un ejemplo de una rodaja que se genera. Observen con cuidado. Tenemos esta rodaja acá. Que voy a colocarla aquí afuera, esa misma rodaja, para que la observemos con cuidado. Bien. Si tomamos acá este como nuestro punto X, entonces observen que el radio de esa rodaja, o sea, la distancia que va desde este punto en el eje X hasta el punto de corte con la curva F, esa altura precisamente es el radio de la rodaja y sería entonces la altura de la función en el punto X. O sea, sería sencillamente, si tomamos esa altura acá en forma similar, sería, vamos a alargarla acá para que se observe, sería f de x. Es decir, el radio de nuestra rodaja cilíndrica, este radio, es igual a f evaluado en x. Por otro lado, el ancho de la rodaja será delta x. Y como esa rodaja en realidad es un cilindro, entonces podemos pintarla acá si quieren en forma horizontal para que lo vean. Esa rodaja se puede pintar así. Si la colocamos horizontal, y entonces de aquí hasta acá tenemos que vale f de x, el radio de la rodaja, y la altura de la rodaja sería delta x, de acá hasta acá. Como sabemos todos, el volumen de una rodaja o de un cilindro es igual
a área de la base por la altura. Pero si ustedes se dan cuenta, acá tenemos que la base es una circunferencia. ¿Y el área de una circunferencia qué es? Pues es pi por radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Y la altura sería delta x. ¿Ok? Ese sería el volumen de nuestra rodaja. Pues bien, el objetivo es entonces partir este volumen en varias rodajas cilíndricas, y al hacer muchas rodajas cilíndricas vamos a obtener una aproximación del volumen del cuerpo. Como se observa, aquí el cilindro no acopla perfectamente con la curva, y entonces siempre va a haber un desfase al sumar todas las volúmenes de las rodajas. Si son un número finito de rodajas, pues vamos a tener un desfase entre el volumen total de las rodajas y el volumen del cuerpo. Pero si hacemos que el número de rodajas tienda a infinito, cada vez el desfase va a ser menor, y en el límite, cuando el número de rodajas tiende a infinito, pues vamos a obtener el volumen total del cuerpo. Eso lo vamos a escribir en forma simbólica de la siguiente forma. El volumen total del sólido de revolución será igual al límite cuando el número de rodajas n tiende a infinito de la suma de los volúmenes de las rodajas. Vamos a tomar que el volumen de una rodaja ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado por delta x. Y vamos a tomar desde la rodaja 1 hasta la rodaja n. ¿Ok? Observemos que acá estamos tomando que n tiende a infinito. O sea que el número de rodajas tiende a infinito. Ok, pero acordémonos que el radio de cada rodaja era f de x. El radio de cada rodaja era f de x. O sea que acá en r al cuadrado vamos a colocar f de x y nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de pi por f de x al cuadrado por delta x. Este símbolo se representa de forma más compacta a través del símbolo de integral. Sería la integral de pi por f de x al cuadrado por dx. Y observen que las rodajas se están barriendo desde x igual a a hasta x igual a b. Entonces la integral sería desde a hasta b. Hay que tener en cuenta algo acá. Acá yo tomé un x para esta rodaja y estamos tomando n rodajas, entonces lo más práctico es llamarle a esa x sub i, vamos a llamarla x sub i, y entonces acá tendríamos en la integral, en la sumatoria, f en x sub i, pero cuando ya hacemos que el número de rodajas tiende a infinito, ya no colocamos acá x sub i, sino sencillamente x. Y entonces esta sería nuestra fórmula para hallar el volumen de un sólido de revolución usando el método de los discos. Veamos un ejemplo sencillo de aplicación de la fórmula. Vamos a mirar el volumen de un sólido de revolución generado por la función f de x es igual a 1/2 de x, cuando x está entre 0 y 6.
Veamos la gráfica primero. Aquí tenemos la función f de x igual a x a un medio entre 0 y 6. Coloquemos las indicaciones. Y observe que si x va entre 0 y 6, pues y iría entre 0 y 3, porque la función es f de x igual a un medio de x y f de x es la misma y. Entonces la y iría entre 0 y 3. Acá tenemos 3. Bien. Entonces, si hacemos girar esta sección triangular alrededor del eje X, pues se va a obtener un sólido de revolución que es el siguiente. Acá terminemos de trazar acá nuestra figura y nos va a quedar de la siguiente manera. Muy bien. O sea que nos va a quedar precisamente un cono. ¿Ok? Y vamos a hallar el volumen entonces de ese cono. Acordémonos que estamos haciendo el procedimiento a través del método de los discos. Entonces vamos a partir este cono en discos. Ese disco me quedó un poco torcido, hagámoslo más derechito. Y miramos entonces el volumen de ese disco que acabé de pintar. Ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado por la altura. Y ya tenemos pues obviamente nuestra fórmula de integración. Lo único que tenemos que hacer es aplicarla. Acordémonos que la fórmula era que el volumen del cuerpo generado era la integral entre a y b pi por f de x al cuadrado por dx. Muy bien, entonces acá nuestro volumen, ¿cuál sería? El volumen sería igual la integral. Observe que la x se está barriendo entre 0 y 6, entonces va a quedar la integral entre 0 y 6 de f de pi por f de x, que sería un medio de x al cuadrado por dx. Ok, y eso nos va a quedar, sacamos la constante pi, y bueno, se hace ya el proceso de integración normal. Daría un cuarto, porque se le va al cuadrado un medio de x al cuadrado, entre 0 y 6 por dx, y ya nos queda b es igual a pi por la integral, bueno, sale pi cuartos, porque el 1/4 también se la como constante, la integral entre 0 y 6 de x al cuadrado por dx. Eso nos va a resultar de la siguiente manera. B es igual a pi cuartos, y hacemos acá la regla de la integración de una función potencia, que ya la hemos denominado la regla boba, porque es muy sencilla. Sería x a la 3 sobre 3, integral entre 0 y 6. Bueno, acá ya integramos, ¿no? Acá estamos haciendo los límites de integración, los vamos a evaluar. Y eso nos va a quedar de la siguiente manera. Pi cuartos, factor de 6 a la 3 sobre 3, menos 0 a la 3 sobre 3. O sea, nos va a quedar pi por 6 a la 3 sobre 3 por 4, 12. Acordémonos que esta parte nos da 0, porque 0 dividido entre cualquier cosa es 0. Muy bien, y ese sería entonces el volumen del cono usando el método de los discos. Ese resultado es entonces 18 pi. Si ustedes verifican y hacen el volumen del cono usando el método tradicional de geometría clásica, también les va a dar el mismo resultado. Entonces ahí pueden verificar que nuestro proceso es exacto y coincide con los resultados clásicos. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.